Las palabras no solo describen la realidad, también la transforman y la conforman. Democracia, Memoria, hogar, derecho, intuición. número. En este podcast, cada semana conversamos con un especialista diferente sobre una palabra clave para comprender el mundo. Una semana, Una palabra. Si algo nos hace humanos es nuestra capacidad de recordar. No solo recordamos nuestros recuerdos personales, nuestra vida personal, sino que además tenemos la capacidad de recordar, por ejemplo, quién construyó el puente de la ciudad en la que nacimos, o quiénes fueron los abuelos de nuestros abuelos, o qué efectos produce una planta que nunca he probado. Recordamos más de lo que nosotros podemos recordar personalmente. Esta capacidad de tener una memoria colectiva es una de las capacidades que nos convoca hoy aquí. Pero antes, ¿qué hazañas hemos oído en la historia de la humanidad al respecto? Homero, que en griego significa el que no ve, el ciego, deambuló entre las ciudades, aldeas y caseríos griegos, cantando a lo más de 15.000 versos de la Ilíada de memoria. Séneca el Viejo, padre del filósofo, era capaz de repetir 2.000 nombres en el mismo orden en que se le habían dicho. San Agustín cuenta que un amigo suyo, Simplicio, era capaz de recitar a Virgilio, empezando por el final y terminando por el comienzo. Hazañas de estas hay muchas y desde Platón al menos se pone en duda que nuestra capacidad memorística sea la misma que la de antaño. ¿Por qué? Pues algunos dicen que por la invención de la escritura, otros que por la invención de la imprenta y actualmente por la invención de Wikipedia, que la tenemos siempre ella a la mano, dispuesta a recordarnos aquello que nosotros no somos capaces de recordar. ¿Cómo podemos condensar la memoria de un pueblo en unas pocas letras? ¿Qué debemos recordar y olvidar? Si recordar duele, ¿debemos hacerlo? Para responder estas y otras preguntas nos acompaña hoy Federico Guzmán Rubio. Federico Guzmán Rubio, además de ser amigo, admirado compañero y colega, es doctor en literatura europea por la Universidad Autónoma de Madrid, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor aquí de tiempo completo en el Departamento Académico de Lenguas. Además, ha escrito mucho, solo he traído algunos de sus trabajos, que son estos de aquí, los pueden ver en la cámara, ¿sí? Uno de sus primeras obras fue Los Andantes, que no confundir con Los Danzantes, un rico restaurante, sí, Los Andantes, que fue premiada por Caja Madrid, y su última obra es esta, El miembro fantasma, y es la que nos convoca hoy aquí para discutir sobre esta palabra maravillosa, memoria, y en concreto con este apéndice que seguramente aflorará en la conversación, que es el de colectiva, memoria colectiva. Hola, Federico, ¿cómo estás? Hola, Javier. Hola, Margarita, Carlos. Un gusto estar acá. Hola, Marina. Bueno, la primera pregunta, para romper el hielo y para que nuestros oyentes o videntes no entren en suspicacias. Acláranos qué significa el título de tu libro. No es un albur. El miembro fantasma, ¿qué es? El miembro fantasma, bueno, aquí yo creo que Margarita lo podría explicar mucho mejor, pero es un fenómeno extraño que se da en las personas que sufren una amputación, que siguen experimentando sensaciones en el miembro amputado que no existe, ¿no? Vamos, te cortan una pierna y la persona que padeció esa amputación siente calor, siente frío, siente dolor, siente muchas molestias en esa pierna, muchas veces paradójicamente más que en el cuerpo que sí existe. Y bueno, este libro habla sobre todo de la memoria histórica, y se hace una analogía, bueno, evidente en que la memoria histórica puede ser un miembro fantasma, sobre todo cuando estamos hablando en general de memoria histórica, pues se refiere a hechos trágicos o hechos catastróficos del pasado que aparentemente ya no están, ya no tienen presencia en las sociedades actuales, pero sin embargo, claro que están, y al igual que un miembro amputado, muchas veces duelen más. Son el fenómeno más visible, aunque esté invisible, son el fenómeno que provoca más dolor
aunque en apariencia no exista, y aunque en apariencia estemos hablando sobre algo que no existe, inexistente, que no se ve, que no se puede tocar, es, sin embargo, ese miembro que no existe en una persona amputada, el más visible y el que tristemente condiciona quizás toda su vida, ¿no? Toda la vida de esa persona que sufrió finalmente ese trauma. Creo que habíamos hablado una vez sobre una novela de John Maxwell Coetzee, premio Nobel de Literatura, que se llama Hombre Lento y que versa justamente sobre un señor al que le amputan una pierna y sufre este síntoma, ¿no? Bueno, en tu libro, para los que no lo hayan leído, hablas sobre 3 países en concreto. ¿Por qué estos 3 países y no otros cuando en Latinoamérica hemos padecido las dictaduras en muchas latitudes? Bueno, fue un poco involuntario. De hecho, este libro se empezó a escribir antes que supiera que iba a ser un libro, porque son en realidad 3 crónicas de viajes, y esos viajes se emprendieron sin el menor afán de escribir un libro, sino sobre todo el primero, que fue El Salvador, como unas simples vacaciones familiares. Mi esposa es de Argentina, otra crónica es de Argentina, entonces por motivos familiares viajo seguido a Argentina y a veces me escapo para que ella descanse de mí algunas partes cerca de Argentina, y así fui a Uruguay, ¿no? Entonces finalmente fueron 3 países en los que pude conocer en cierta medida: Argentina, Uruguay y El Salvador. A mí me interesan estos temas, me interesa la política reciente de América Latina, y bueno, al escribir la crónica me di cuenta que fueron 3 países que tienen un pasado muy traumático y que sin embargo los 3, cada uno a su manera, han sabido muy bien manejar este pasado, han sabido administrar o aprovechar muy bien su memoria, y de hecho los 3 casos han sido muy exitosos de pasar en muy pocos años de periodos inverosímilmente violentos y crueles, de dictaduras realmente atroces, a democracias bastante sólidas y estables. Y yo creo que además los 3 lo consiguieron precisamente por su decisión de hacer frente a este pasado, de aceptarlo, de lidiar con él, de aceptar que finalmente este pasado no es tal, sino permanece en el presente, y no, por el contrario, de intentar fingir que aquí no pasó nada y sigamos adelante, ¿no? Tú y yo enseñamos, entre otras cosas, a escribir crónicas, y al leerte uno se queda con varias preguntas, ¿no? En la actualidad se dice que la historia colectiva pues no puede escribirla una sola pluma, sino que debe ser más bien el eco de voces que están ahí, ¿no? Me imagino que estás de acuerdo, ¿no? Que se trata de ir recopilando esos diferentes testimonios relevantes para que nuestra historia sea un canto coral y no un solo, ¿no? Pero al leerte, a ti sucede una cosa curiosa. Justamente ahora estabas hablando de tu familia, ¿no? De Roque y Gaby. Es que no solo recopilas voces de otros, sino que además añades una segunda capa, que es la de los literatos a los que estás leyendo, que eso es algo clásico en los textos de crónica, pero además tu voz a veces por momentos parece un tridente, ¿no? ¿Eso es voluntario o involuntario? Pues fue al principio involuntario, porque fue un viaje familiar, pero después escribiendo el libro, que es una crónica literaria que se adscribe finalmente a un género muy bien establecido, sí me di cuenta que había un contraste en que tradicionalmente el cronista, cualquier cronista, viaja solo y nos dice su verdad absoluta sobre cualquier fenómeno, y yo creo que esta es una visión muy empobrecedora al ser una visión exclusivamente personal. Y se dice que quien viaja mejor es un viajero solitario, en lo cual coincido hasta cierto punto de vista, pero yo creo que también viajar acompañado permite compartir y enriquecer tu mirada con la de los demás, y más cuando es una mirada tan distinta como la de un niño de 7 años que viajamos con mi hijo, o con mi esposa, que a ella le interesan otras cuestiones completamente lingüísticas, no necesariamente políticas. Entonces los 3 nos fijábamos en diferentes cosas, y a pesar de que en apariencia la visión de Roque en principio no me podía decir nada sobre los procesos históricos y sociales del Salvador, claro que me podía decir más desde un punto de vista completamente inesperado de lo que yo hubiera creído en un principio. Por ponerte el ejemplo concreto, te puedo casi que escribir un artículo sobre las áreas infantiles de todas las ciudades y países latinoamericanos a las que hemos viajado, porque en cuanto vemos un parque infantil, pues nos tenemos que parar a subirnos a la resbaladilla, a jugar en los columpios, a jugar en... Y es curioso cómo son diferentes las áreas infantiles en diferentes zonas, ¿no? Y esto, por supuesto, nos dice mucho de una sociedad
y es algo que para mí habría sido completamente invisible de no haber sido por las autoritarias exigencias de mi hijo de subirse a todas las resbaladillas del Salvador, ¿no? Dictatoriales. Violentas también. Efectivamente. Okay. En ese sentido también andas cargado con la voz de los libros que lees y que reseñas en los 3 países en los que acontece tu viaje, que son El Salvador, Uruguay y Argentina, ¿no? Como has dicho, ¿cuál es la importancia de las lecturas que tú llevas cargando a la hora de ver la realidad? ¿Hasta qué punto te pueden ayudar a comprenderla y hasta qué punto pueden pervertir la inocencia de una mirada como la tuya o la de tu hijo, ¿no? O sea, esa diferencia entre qué tanto ayudan y qué tanto, por el contrario, te hacen ver de forma prejuzgada. Sí, tienes toda la razón en lo que dices, pero yo creo que de manera definitiva prevalece la riqueza que te puede dar un cúmulo de lecturas sobre un lugar. Por supuesto, mientras más variadas sean esas lecturas, tanto en los géneros, realmente libros de política, de estudios sociales, literatura, poesía, todo lo que podamos leer de un lugar, por supuesto que va a enriquecer nuestra mirada de ese lugar y hasta cierto punto multiplica el viaje, porque ya no solo nos desplazamos por un territorio, sino también nos desplazamos por un territorio letrado, por una ciudad hasta cierto punto ficcional, construida a partir de la ciudad real, pero también a partir de todo lo que sea descrito, escrito, imaginado a través de ella, lo cual por supuesto también te brinda la libertad de decir, de confrontar lo que estás leyendo y no ver lo que te dicen los libros que tienes que ver, pero por supuesto que viajar con ese bagaje enriquece singularmente cualquier experiencia, por más que tengas la libertad después de negarla, confrontarla o contradecirla, que no fue mi caso. Además, yo me apoyo completamente en todas esas lecturas que mencionas y no lo veo como una mirada, digamos, más condicionada o más dócil, sino al revés, una mirada, por supuesto, más informada y más rica, ¿no? Tenía un profesor de historia que nos decía que deberíamos estudiar historia a través de la literatura, ¿no? Si tuvieras que enumerar 3, 4, 5 libros para estudiar la historia de Latinoamérica, ¿qué libros nos mencionarías? Uy, no, realmente la pregunta me cae de sorpresa y no lo sé, pero te digo, el último libro que he leído, por ejemplo, se llama El Árbol de las Revoluciones de Rafael Rojas, un historiador cubano radicado en México que trabaja el Colmex. Hay una reseña. Hay una reseña, sí, acaba de salir. Y bueno, precisamente el árbol de las revoluciones, pues habla de todas las revoluciones de América Latina en el siglo XX, ¿no? Y bueno, es un libro de historia que obviamente pues ayuda a conocer mejor la historia, pero por supuesto que la historia en grandes, en letra mayúscula o los grandes procesos sociales, que muchas veces se olvida de las pequeñas historias, ¿no? De las pequeñas historias de las personas, de las familias, que son finalmente las que conforman y las que protagonizan y las que hacen, aunque no se den cuenta, la historia verdadera. Y yo creo que ahí la literatura tiene un papel siempre subjetivo, pero paradójicamente, gracias a esa subjetividad, muy, muy valioso también. Antes de oír otras voces, ¿por qué tu obsesión por, si me permites, la revolución que aparece en tus obras de ficción, pero también en tus crónicas y en tus trabajos académicos? Yo me he preguntado varias veces, incluso en alguna parte del libro se menciona eso. Creo que hay 2 motivos. Un motivo un tanto nostálgico y uno de extrañeza. Yo, y tú también, no te hagas, tú no, Marina, pero nacimos todavía en un mundo en el que existía la Unión Soviética, en el que la revolución parecía posible, es más, que parecía que faltaban meses para que todas las revoluciones triunfaran en América Latina y no sé qué iba a pasar. Yo recuerdo ese mundo perfecto. Tuve compañeros, niños exiliados de las dictaduras sudamericanas, argentinos, chilenos, uruguayos, en fin, y ese mundo de un día para otro desapareció. Y desapareció a tal nivel que parece que nunca existió. Es más, ahora hablamos de la Unión Soviética y yo creo que más parece un mundo imaginario, un mundo soñado. Un videojuego, ¿no? Un videojuego casi más allá del infierno que en realidad fue, ¿no? Entonces yo creo que el interés surge de estas 2 cuestiones, de ese mundo que aparentemente nunca existió o parece lejanísimo, y que yo todavía en sus últimas secuelas, en sus últimos pataleos, yo todavía viví. Y en el caso de América Latina,
creo que es absolutamente imposible entender el presente latinoamericano si no entendemos los procesos revolucionarios de América Latina y las dictaduras que terminaron de tajo con ellos. De hecho, en tu libro hay un momento, si no recuerdo mal, en donde mencionas cuando estás buscando la cárcel en donde estuvo Pepe Mújica, el expresidente de Uruguay, y dices, antes estábamos encarcelados en cárceles del horror y ahora estamos encarcelados en el neoliberalismo. Y lo dices porque la cárcel, lo que entonces fue una cárcel, ahorita es un centro comercial. Sí, es muy curioso el destino que han surgido algunos de esos sitios atroces de las dictaduras. Por ejemplo, el ejemplo que pones, la mayor cárcel política de Montevideo, donde estuvo preso Pepe Mujica y donde se fugaron 100 tupamaros, actualmente es el centro comercial más lujoso de Montevideo y ni siquiera tuvieron que cambiarle mucho, ¿no? Simplemente acondicionaron las celdas como tiendas y listos. Yo buscaba esa cárcel y no la encontraba hasta que me enteré que en realidad era el centro comercial. Y en El Salvador sucede algo similar. Me quedé en un hotel muy bonito Esa parte es impactante. A la orilla de un lago, de un río, y hablando ahí con la gente que lleva muchos años viviendo ahí, te enteras que ese hotel en realidad era un campamento guerrillero y que donde está el bar del hotel, un bar absolutamente precioso y agradable, es el cementerio de los guerrilleros, ¿no? Donde enterraron a todos los combatientes muertos en combate. Entonces es curioso cómo está más presente esa realidad en una capa apenas debajo de la realidad por la que literalmente ahora caminamos. Tomamos y brindamos, o tomo y brindo, porque responsabilizarlos a ustedes, tomo y brindo con absoluta placidez, además, bueno, literalmente sobre un campamento de guerrilleros asesinados, o voy de compras feliz, me acuerdo que me compré una camisa muy bonita que todavía uso, en una cárcel política. Uh-huh. Entonces, como todo este mundo en realidad parece que está muy enterrado, pero si rascamos un poquito, aparece más pronto de lo que sospecharíamos, ¿no? Este es uno de los núcleos de tu propuesta, ¿no? ¿Hasta dónde rascar? Sería la pregunta. Por un lado aparece pues la voz invisible, inaudible de tu hijo Roque, ¿no? Y de algún modo quieres protegerlo de esta oscuridad que está en el sustrato de este continente, pero al mismo tiempo quieres contárselo para que sea consciente. ¿Cuál es la fórmula mágica? ¿Qué debemos recordar y qué no, al menos a nivel colectivo? Luego ya hablaremos con Margarita a nivel. Sí, que incluso a nivel, la memoria tiene algo de involuntario. Recordamos cosas que quisiéramos olvidar, ya sea por traumáticas o por inútiles, y quizás hay ciertas cosas que olvidamos que tendríamos que tener más presentes. Pero bueno, este ejercicio también lo tenemos que hacer como sociedad. ¿Qué tanto debemos recordar? ¿Qué tanto debemos olvidar? Para, bueno, poder seguir andando, ¿no? Y ahí yo no tengo ninguna respuesta definitiva. Por supuesto que yo soy partidario de que ante todo es necesario recordar, pero también hay posturas muy valiosas que dicen que es necesario ante hechos tan traumáticos olvidarlos para poder seguir conviviendo, pues de otra forma la convivencia después de una guerra civil, por ejemplo, sería absolutamente imposible. Yo creo que mucho se usa la metáfora hay que olvidar y pasar página, pero yo creo que para pasar página, retomando esta metáfora casi negacionista, yo creo que para pasar página tenemos que leer muy bien la página previa, pues de lo contrario nos vamos a perder en el libro. Entonces yo creo que sí, que para pasar página, que es necesario pasar página, pero leyendo muy cuidadosamente todo lo que ha sucedido hasta esa página, ¿no? Y bueno, y además en el libro se muestran 3 ejemplos que a mi juicio supieron lidiar muy bien con sus dictaduras, con su memoria traumática, en un periodo realmente corto, y de esas dictaduras que iban a parecer eternas, singularmente crueles, construir democracias, yo creo que muy funcionales, ¿no? Marina nos ha preparado una cápsula. Hola, estamos aquí en el ITAM, en Plaza Roja, y venimos a preguntarles a los estudiantes cuál es su primer recuerdo y qué emoción vinculan con él. Yo creo que el mío era estar en la casa de mis abuelos y ver una caja de madera y siempre me preguntaba qué había dentro. Ya varios años después la abrí y vi que no había nada, pero ese es mi primer recuerdo. Y sentía como un tema de curiosidad y un poco de enojo porque no me dejaban abrirlo. ¿Y qué edad tenías? Unos 2 años tal vez. Fue jugando con mis juguetes a los
3 años. Sí, literal, mi cuarto, así recuerdo perfectamente a los 3 años. En la primera casa que viví, o sea, porque sé que después me quedé muy buena. Y, ¿perdón? ¿Qué emoción vinculas con el recuerdo? Felicidad. ¿Tienes que me acuerdo que comía Pues yo me acuerdo de mi primera clase de natación. Tenía 3 años, más o menos. 3 y medio, algo así. Y pues yo iba feliz, pero creo que me dio miedo después, ya estando ahí. Yo creo que la primera vez que me subí al camión para ir a kinder y o sea, me subí al camión y como que me sentía súper triste, pero feliz, como que muchas emociones mixtas por dejar a mis papás e irme a un lugar donde nunca había ido, y mucha angustia. Pero me acuerdo que regresé y era la más feliz de la vida. ¿Y recuerdas qué edad tenías? Como 4. No sé, me acuerdo que cuando tenía como, no sé, a lo mejor 3, 4 años, me fui de vacaciones con mi papá, o sea, con mi familia, pero me escapé de mi papá. O sea, que yo me acuerdo de corriendo en el hotel, o sea, mi papá atrás de mí, y básicamente es lo único que me acuerdo, pero me acuerdo como de que los jardines del hotel y yo escapando de mi papá, ¿no? Es básicamente lo único que me acuerdo, o sea, el primerito. ¿Qué emoción te da? O sea, según yo, o sea, la verdad es que no me acuerdo, pero yo siento que estaba súper divertida, o sea, escapándome de mi papá todo preocupado, yo corriendo como si no hubiera mañana, o sea, así me lo imagino, la verdad es que no sé. ¿Y recuerdas qué edad tenías? Realmente no sé, o sea, súper pequeña, que 3 años, chance, 4, más o menos, sí, muy, muy pequeña. Vale, muchas gracias. De nada. Pues creo que está interesante, creo que todo el mundo podría hacerse esta pregunta y está bonito. Y si no se recuerda, pues hablar con adultos que hayan estado en tu vida cuando tú estabas chiquito, que luego cuando te van platicando cosas sobre ti de chiquito te vas acordando de ellas. Y no sé, ¿y ustedes cuál es su primer recuerdo y qué emoción vinculan con él? Y Federico, misma pregunta. ¿Cuál es tu primer recuerdo y qué emoción vinculas con él? No es un recuerdo muy agradable y bueno, de hecho está enriquecido por las explicaciones posteriores, como supongo el de todos, pero la tarde que murió mi abuela, vamos, no crean que mi recuerdo va a ser que me voy a poner a escribir el cadáver de mi abuela, no, por la tarde que murió mi abuela estaba toda mi familia en el comedor de mi casa con una actitud sumamente extraña. Supongo que no nos querían decir qué pasó, nos dijeron y no entendemos. Yo estaba con un primo en la edad y nos decían váyanse a jugar. Y él y yo sentíamos, por más que podíamos jugar, que nos están dando todos los dulces que queríamos, que teníamos completa libertad, había un ambiente muy extraño que nos hacía sentir tanto a él y a mí que había pasado algo malo. Había una tensión que podíamos sentir completamente, pero que éramos incapaces de definir. Y más que la escena que la recuerdo, qué bueno que preguntas por el sentimiento que nos evoca, porque recuerdo esa especie de expectación nerviosa o de presentimiento de que algo estaba mal, ¿no? Un sentimiento muy inquietante que puedo evocar. Es más, mientras te lo platico, siento esa curiosa sensación de no entender qué pasa. Aparentemente todo está perfecto, pero hay algo que me indica que aquí algo está muy mal, ¿no? ¿Y qué edad tenías? Lo puedo trazar con exactitud porque es el día que se murió mi abuela. Tendría creo que unos 4 años. Y es curioso que tu primer recuerdo fuera justamente sobre una muerte. Es decir, parece que los humanos tenemos memoria sobre todo para recordar a los muertos, ¿no? Regresamos un poco a tu libro. Bueno, si quieres, Carlos, podrías platicarnos cuál es el papel de la memoria en las matemáticas. Fundamental. En matemáticas, ya sea uno un investigador que hace investigación y que va a aportar algo al acervo de las matemáticas, algo novedoso, o ya sea un niño que va a resolver un problema, necesitan de la memoria. Y necesitan de la memoria y necesitan ir a pescar lo que ellos aprendieron en algún momento para poderlo poner en orden y poder resolver el problema que quieren resolver. Para un niño se le plantea un problema y entonces tiene que visualizar su problema y ver cuáles son las cosas que él cree que debería utilizar
para resolver el problema. Y ahí es donde la cosa se vuelve muy difícil, ¿sí? Porque la memoria a lo mejor le trae recuerdos o cosas que aprendió de antes y no son exactamente las cosas que necesita para resolver el problema. Ahí es donde pues, se requiere evidentemente de algún talento de los niños, de una preparación de otro estilo, de que sepan hacia dónde van las cosas. En investigación es todavía más importante. En investigación siempre todo el mundo cree que en matemáticas es cuestión de sentarse y esperar a que llegue el rayo luminoso y entonces uno pueda resolver un problema difícil. Ojalá fuera así, porque entonces no habría excusa. Nada más hay que sentarse a esperar. Pero no es así. Es decir, hace falta trabajar mucho. Hay que conocer la frontera del conocimiento. Y eso tiene que estar en la memoria para que en el momento que sea necesario yo pueda utilizar tal propiedad que demostraste tú, Javier, en algún momento y que forma parte del conocimiento actual de las matemáticas y ligarla con la otra propiedad que demostró Federico, que además había sido explicada de una manera muy adecuada por Marina y esa explicación es la que me sirve a mí para charlar con Margarita, para charlar con Margarita y entonces entre los dos y su memoria poder hacer algo novedoso en donde echaremos mano de la memoria para poder resolver esos problemas. ¿Y hay algún método particular en matemáticas para fomentar la memoria? Porque, por ejemplo... Estudiar. Estudiar. Es decir, nos la pasamos leyendo artículos. Okay. Si yo llego... A ver, yo siempre presumo que es una maravilla hacer investigación, porque cada día llegas a resolver algo nuevo que nadie ha hecho en su vida antes. Pero es una mentira, porque yo no resuelvo algo nuevo cada día. Yo a lo que llego es a estudiar y entonces a pensar y a tener en mí ciertos métodos, ciertas cosas, ciertas propiedades que en algún momento que yo intuya que algo puede ser demostrable, voy a echar mano de todo eso. Por eso, raramente actualmente encuentras artículos firmados por una sola persona. Por eso, toda la investigación se hace en conjunto. Por eso es importante comunicarse, porque a lo mejor tú leíste un artículo que yo no he leído y esa es parte de lo que me va a servir a mí y yo tengo la otra parte, ¿sí? Que es la memoria colectiva. Sí, en la historia de la literatura se le atribuye a Simónides el descubrimiento de una de las técnicas mnemotécnicas que ha pasado a la historia y que se conoce como el Palacio de la Memoria. No sé si en matemáticas se aplique también. En la historia que se narra, traída a la actualidad, sería que uno de nosotros, por ejemplo, pongamos Federico, ha acordado que el ITAM le va a pagar tanto por esta entrevista y a la mera hora resulta que Federico tenía por contrato que hacer un discurso laudatorio con el ITAM y la mayoría del tiempo se ha dedicado a hablar sobre la literatura. Sobre su libro. ¿No? Y entonces las autoridades del ITAM llegan y le dicen a Federico, mira, ¿sabes qué? Te vamos a pagar solo la mitad de lo establecido, porque la otra mitad que te la pague la revolución, ¿no? Y entonces, en ese momento, Federico se queda así un poco pues decepcionado, evidentemente, y llama a la puerta. Toc, toc, toc. ¿No? Por favor, ¿está Federico? Federico, y es un revolucionario, un tipo con una camiseta de Che Guevara, se llama, pum, sale Federico, y en el momento en que sale Federico hay un temblor. Y nosotros, pum, aquí nos quedamos. Y a Federico, entonces, le preguntan, ¿te acuerdas dónde estaba sentado cada uno de tus contertulios? Eso es lo que le pasó a Simónides hace más de 2500 años, cuando él alabó a Castor y Pollux en lugar de al político que lo había contratado. Y ese mecanismo es el que ahora se conoce como Palacio de la Memoria, que consiste en memorizar muy bien un lugar, por ejemplo, nuestra casa, un parque, un jardín, y luego colocar encima de cada una de esas partes un recuerdo para luego poder desencapsularlo, ¿no? ¿En matemáticas hay algo parecido? Pues es como los teoremas, ¿no? Es decir, te tienes que saber los teoremas.
y las técnicas de los teoremas. Sin embargo, ¿por qué no nos gusta la educación memorística? Es decir, en ciencias siempre criticamos eso, ¿no? Que se enseña de manera memorística. ¿Por qué? Porque a pesar de que la memoria es indispensable, te hace falta otra actividad para poder resolver las cosas. No es suficiente con que te sepas la tabla de multiplicar del 7. Tienes que entender lo que es la multiplicación para poder resolver los problemas. Entonces, por eso, como que hay una cierta dualidad, ¿no? Uno tiene que memorizar ciertas cosas, en el lenguaje pasa lo mismo, pero tienes que ser capaz de ir más allá de la memorización. Hay un escritor que se llama Gastón Bachelard, que seguro que conoces, que dice que la memoria es afección, afectividad, que no puede haber memoria sin afecto, y a la inversa, el afecto de un tipo o de otro, ¿no? Y creo que eso nos lleva a recordar la etimología de la palabra rememorar, recuerdo, que tiene que ver recordar, tiene que ver con el corazón. Quizás Margarita ahora nos va a hablar de tú ella. sabes de mucho más etimologías que yo, pero se me hace muy bonita esa etimología. Tiene que ver con volver al corazón y rememorar, pues con volver a la mente. ¿Cuál es tu relación emocional con esta memoria colectiva que rescatas en tu libro? Me gusta mucho el concepto de memoria colectiva porque además permite integrarnos en una serie de pensamientos, recuerdos, evocaciones que va mucho más allá de nuestra misma persona, ¿no? Pero de lo que comentaba Carlos, que estoy completamente de acuerdo, me hizo recordar, nunca mejor dicho, el famosísimo cuento de Borges que habla sobre la memoria, Funes el memorioso, sobre este personaje que es incapaz de olvidar cualquier cosa y que recuerda absolutamente cada detalle que ha vivido a lo largo de su vida. Y en algún momento el narrador Borges dice que la memoria, o plantea que la memoria es lo opuesto al pensamiento, porque finalmente para pensar tenemos que olvidar las diferencias, para pensar tenemos que abstraer, que generalizar. Y bueno, cualquier ejercicio de abstracción, si lo pensamos, es un poco injusto porque está obviando las diferencias que hay entre cada uno de los casos que convertimos en una abstracción o cada una de las concreciones que convertimos en una generalización. Entonces es verdad que la memoria es indispensable, pero a la vez tenemos que saber olvidar selectamente para poder pensar, ¿no? Ojalá pudiéramos, tanto como individuos como sociedad, realmente tener el poder de seleccionar qué recordamos y qué olvidamos, porque la vida sería mucho más fácil, pero también mucho menos interesante. De hecho, hay algo al respecto que te quería preguntar. Alguna vez hemos hablado de Richard Kapuscinski, uno de los cronistas más importantes del siglo XX. A ti te gusta sobre todo Viajes con Heródoto, y entiendo por qué, porque es una crónica en donde el peso de la literatura es enorme. A mí me gustan un poco más Ébano y El Imperio, pero Kapuscinski, en otro de sus libros, que creo que es Lapidario 4 o algo así, le preguntan, bueno, ¿tú tomas notas? Y él dice, no, yo no tomo notas porque creo que lo que vale la pena de mis entrevistas es solo lo que recuerdo, aunque no lo haya registrado. ¿Tú trabajas así o cómo trabajaste en este último libro, El miembro fantasma? Como aconseja Kapuscinski, a mí me interesa también el tema de la memoria como tema de trabajo, vamos. Entonces, si uno está escribiendo algo más serio, más formal, más académico, pues naturalmente que tiene que tener con el tema un acercamiento mucho más riguroso, en principio mucho más objetivo. Entonces intenté de manera deliberada hacer todo lo contrario en este libro y abandonarme a la subjetividad más extrema, porque, además, siendo un planteamiento literario, muchas veces creemos que al conocimiento solo se llega mediante el rigor, la objetividad, un método muy preciso, lo cual es verdad. Por supuesto que es verdad, pero hay otras formas de acceder o de relacionarnos con él, y es mediante la subjetividad lo que tenemos que decir, basándonos, integrándonos en esta memoria colectiva, leyendo lo más que podamos sobre un tema específico, pero casi que instintivamente nosotros ya no qué pensamos, sino qué sentimos sobre este asunto. Está claro que Federico oyó nuestro episodio anterior sobre la palabra intuición. Margarita, ¿qué tienes que decirnos tú sobre la memoria, el corazón, nuestra vida interior? Bueno, desde la psicología la memoria es uno de los fenómenos más
estudiados ya hay muchísimo que decir. Se define de una manera un poco seca como la capacidad de codificar, almacenar y recuperar información. Y algo que es más interesante es que tendemos a pensar en la memoria como si fuera un receptáculo, ¿no? Como si fueran capas geológicas que allí están. Y no es así. Por lo visto, cada vez que recordamos se está reconstruyendo de alguna manera activamente la información, y por eso la memoria también es susceptible de ser distorsionada, ¿no? Hay falsos recuerdos. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué dos personas que viven lo mismo recuerdan distintas cosas? Yo creo que un factor es la memoria y otro también es cómo la viven inicialmente, cómo interpretan lo que les está pasando, ¿no? Pero efectivamente eso sucede. Muchas veces los hermanos recuerdan de manera muy diferente la crianza de sus padres, por ejemplo, y por eso es un problema legal también, que el testimonio muchas veces no que quieran engañar, sino que los recuerdos no son tan objetivos, ¿no? Bueno, y algo que a mí en lo particular me interesa, la memoria tiene mucho que ver con el aprendizaje, obviamente, y un aspecto que a mí me interesa mucho es la memoria en cuanto a su papel en la identidad, cómo la memoria va creando nuestras historias, y nuestras historias son como nos entendemos a nosotros mismos, ¿no? Hay un autor que se llama Dan McAdams, investigador, que define la identidad como una historia internalizada de cómo he llegado a ser la persona en la que me estoy convirtiendo. Me encanta porque no es un punto de llegada, sino... bueno, y mencionaban a Funes el memorioso. De hecho, perdona que te interrumpa, pero el concepto de verdad griego, si nosotros traducimos la palabra griega literalmente al español, sería algo así como desvelamiento o desocultamiento, porque la palabra es aletheia, esto es algo que divulgó enormemente Heidegger. A es este prefijo que utilizamos en anormal o en asimétrico, es decir, que no es privativo, la A privativa, y leth hace referencia a la famosa fuente de olvido. Lete era la diosa del olvido. Entonces la palabra verdad en griego significa literalmente desvelamiento, desocultamiento, desolvidamiento. Y no sé si tiene que ver justo con esto que estás diciendo. Qué bonito. No lo había pensado. Bueno, obviamente no conocía esa raíz, se me hace muy bonita. Pensaba en lo que se ha mencionado hoy de la importancia de recordar y también de olvidar, ¿no? Como Funes, el memorioso, es una tragedia vivir así. Y al mismo tiempo la tragedia que mucha gente vive de experimentar demencia senil o vivir con alguien que no puede recordar, y cómo eso va como disolviendo su identidad y muchos aspectos de su relación. Bueno, y para terminar con algo súper práctico, ¿qué dicen los expertos de cómo se puede ejercitar la memoria? Uno, escribir las cosas, no necesariamente para una obra literaria, pero para los estudiantes, por ejemplo, sí tomar notas, apuntar, darle significado a las cosas, los recursos mnemotécnicos. Por ejemplo, si te presentan a Carlos y lo asocias con Carlos V, entonces te acuerdas más de Carlos. Repetir. Mejor Carlos I, ¿no? Carlomagno. Repetir, que la memoria a veces como que ha sido desprestigiada en la educación, pero es muy importante sí saberse algunas cosas de memoria, y agrupar las ideas. Y también cosas básicas del cuidado físico, hacer ejercicio, alimentarse bien, dormir. Esto nos ayuda a tener en buena forma nuestras capacidades de memoria. Muchas gracias. Antes de acabar, Federico, creo que no anuncié el premio que te dieron hace unos días por un proyecto que tienes sobre utopías, pero además sobre utopías del pasado. Es un premio, la beca Michael Jacobs. ¡Felicidades! Gracias. ¡Bravo! Que justamente consiste en una beca para que puedas viajar y continuar, ¿no? ¡Qué maravilla! ¿Dónde vas a ir? Ay, perdón, ya estoy entrevistando yo. Pero sí. ¿Dónde vas a ir? ¿En qué consiste? Dinos. Bueno, es un premio que te otorga fondos para hacer viajes y escribir un libro similar a este. Y es un viaje, ese es un proyecto que explora utopías que se intentaron poner, que se pusieron en práctica en Latinoamérica. Y bueno, son muchas, ¿no? Por ejemplo, la utopía de Tatabasco en Michoacán, que quiso construir ahí la ciudad cristiana perfecta y no le salió tan mal. Mi preferida es Fordlandia, que es una ciudad en medio del Amazonas en que Henry Ford, para demostrarle al mundo que el estilo de vida gringo era el mejor y que todo el mundo lo debía seguir, lo iba a ejemplificar con Fordlandia, una ciudad completamente construida
al modelo estadounidense en medio del Amazonas. Walt Disney hizo el documental para que vieran qué felices eran todos en Forlandia. También necesitaba cauchos para las llantas de sus coches, ¿no? Bueno, y sobra decir que absolutamente, como no se necesita ser un genio para imaginarlo, todo salió mal. Pero ahí están las ruinas de Forlandia, ¿no? Y también con la idea de que todas estas utopías fallidas tienen mucho que decir sobre los proyectos, éxitos, fracasos de nuestra sociedad, ¿no? Finalmente, la utopía de Henry Ford puede verse como los afanes y los riesgos de la sociedad industrial y cuáles son sus límites y qué tanta adaptación necesitaría tener en cada lugar para poder realmente existir, ¿no? Y bueno, ya sí hay como 7, 8 utopías, ¿no? Es el proyecto. Si me van a agregar algo rapidísimo, a mí me encantó la definición que hizo Margarita de memoria, de el relato que nos explica cómo he llegado a ser la persona en que me estoy convirtiendo o que me voy a convertir. Bueno, es completamente equiparable al uso de la memoria en la sociedad. Yo creo que la memoria socialmente sirve para explicarnos cómo hemos llegado hasta aquí como sociedad y hacia dónde dirigimos. Y bueno, sobra decir que hacer un relato manipulable y construido como todo relato, por supuesto que tiene sus usos y sus riesgos, pero al ser conscientes de esto, yo creo que debemos de construir este relato apegándonos lo más posible a la verdad para poder convivir de mejor manera y que esas pesadillas del pasado no se vuelvan a repetir como parece todo el tiempo que están acechando, ¿no? Entonces, el típico topos clásico que también retoma el Inca Garcilaso de la Vega cuando dice ¿quién le debe más a quién? Los artistas que cantaron las proezas de los guerreros o los guerreros a los poetas, porque si no nadie las habría cantado, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos por su escucha. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a Marina, Carlos, Margarita y Javier. Hay que tener memoria para acabarse de acordarte de todos los... Muchas gracias. Y si me permiten, acabo con un anónimo japonés que tú citas en tu libro, porque es el epígrafe que utiliza uno de tus admirados escritores, Haroldo Conti, y que dice: ciruelo de mi puerta, si no volviese yo, la primavera siempre volverá. Tú florece. Creo que es un texto muy bonito hablando de dictaduras. Bueno, gracias. ¿Una semana? Una palabra. Bye.